Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable que actúe bajo el predominio de la ley es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de este. Si para todas las naciones, incluyendo los países del primer mundo como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, entre otros, ha sido sumamente difícil, controversial y hasta calamitoso el haber obtenido grandes conquistas que vayan en pro de la sociodemocracia y los derechos de la ciudadanía, imagínense para los países que son subdesarrollados o del tercer mundo como la República Dominicana. If we take a look, como diría el zar, de lo turbio y lo opaco, es decir, si echamos un vistazo a los diferentes gobernantes de la historia de nuestro país, en específico los tipos de individuos que han intentado dirigir nuestro amado terruño, si profundizamos en las características, las personalidades y los intereses que regían el afán de poder y supresión en cada uno de ellos, no sería tan complicado para nosotros entender por qué, a pesar de ciertos avances, aún se nos hace tan cuesta arriba aceptar y respetar nuestras leyes para hacer valer y por demás hacer cumplir nuestras conquistas democráticas. Desde Pedro Santana, matizado por lo dictatorial, la devaluación y empecinamiento de anexión, Buenaventura Báez, difuminado por la anexión a Santo Domingo para España, el derrocamiento de la reelección presidencial, con Lilis, teñido de corrupción, negociaciones secretas, endeudamiento y dictadura, Rafael Leonidas Trujillo, también conocido como Chapita o El Chivo, solo para mencionar dos de sus más connotados apodos, dígame usted. ¿Qué decir de este esperpento estrafalario camuflado de adalid y paladín, desde enriquecimiento del Estado, promoción de la exclusión, usurpación de nuestros bienes, supresión de libertades públicas, crímenes políticos, matanza de haitianos, etcétera, etcétera, etcétera? La lista es interminable. Bosch, un gobierno límpido, honesto y visionario, pero efímero. Balaguer, heredero de la dictadura, hombre enigmático. Las demás afamadas y por demás reconocidas figuras presidenciales impregnaron su toque y su vestigio gubernamental en cuanto a todo lo relacionado con el desarrollo y visión de construcción hacia una mejor nación. Unos más que otros, otros peores que algunos, pero de alguna manera cada quien ha sido corresponsable del ir y venir de las conquistas de pluralismo y tolerancia para con la familia dominicana. Si ven, en casi todos ellos existe y permea un elemento sine qua non, la no transparencia y el culto al yo. Esto, a nuestro humilde modo de ver, ha sido no solo para la República Dominicana, sino también para la gran mayoría de las naciones que, como dijimos anteriormente, atravesaron por grandes dificultades y derramamiento de sangre para poder hoy obtener y poder disfrutar el derecho, libertades y bienestar común de la ciudadanía. Pues sin dudas, todas ellas en su momento fueron víctimas y sufrieron algún tipo de lesión a sus tan inherentes derechos como ciudadanos. Nuestro objetivo consiste en dar a las personas el poder de compartir. Hemos hecho de un mundo un lugar más transparente, según Mark Zuckerberg. Nuestro objetivo consiste en garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales para los órganos garantes que establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública y protección debido al tratamiento de datos personales. Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectivas de género. En este trabajo se muestra de forma sistemática y analítica la importancia de que el ciudadano común y corriente esté debidamente informado, es decir, que conozca sus derechos un poco más que sus deberes. La situación y el estatus de la palabra transparencia, que es usada frecuentemente y muchas veces es pieza fundamental de todo nuevo plan de gobierno público o privado, algunas personas creen incluso que ha cobrado un carácter cuasi religioso en el debate de gobernanza o estrategia a nivel institucional. Para continuar con este trabajo, quiero decirles que no puede haber fe en el gobierno si los más altos cargos están excusados de control. Se les debe dar el ejemplo de transparencia. Edward Snowden. El mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia
se observa en el largo plazo. Aplica continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa, que fortalecerá la confianza en las instituciones públicas mediante la aprobación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Un principio básico de una democracia sana es el diálogo abierto y la transparencia. Eso lo dijo Peter Pham. El presente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del estudio de la ley de libre acceso a la información pública a los fines de que los dominicanos sepan, actúen en consecuencia, es decir, que utilicen los recursos de rigor para hacer valer sus derechos y así tener conocimiento más pleno y objetivo de cómo a través de sus deberes ser y coaccionar la sociedad por senderos más límpidos y transparentes. ¿Quiénes pueden solicitar información pública? Toda persona natural y jurídica según el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar información de naturaleza pública? Artículo 7. La solicitud de acceso a la información debe de ser planteada en forma escrita y deberá contener por lo menos los siguientes requisitos para su tramitación. A. Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión. B. Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere. C. Identificación de la autoridad pública que posee la información. D. Motivación de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas. Y E. Lugar o medio para recibir notificaciones. ¿Cuál es el plazo de atención de las solicitudes de acceso a la información pública? Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe de ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 10 días hábiles en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En este caso, el órgano requerido deberá, mediante comunicación firmada por la autoridad responsable, antes del vencimiento del plazo de 15 días, comunicar las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. ¿Cuál es la forma de entrega de la información solicitada? La información solicitada podrá ser entregada en forma personal, por medio de teléfono, facsimil, correo ordinario, certificado o también correo electrónico, o por medio de formatos disponibles en la página de internet, que al efecto haya preparado la administración a la que hace referencia el artículo 1 de esta misma ley. ¿Cuál es el costo de dicha solicitud? Artículo 14. El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera la reproducción de la misma. En todo caso, las tarifas cobradas por las instituciones deberán ser razonables y calculadas, tomando como base el costo del suministro de la información. Artículo 15. El organismo podrá fijar tasas destinadas a solventar los costos diferenciados que demanden la búsqueda y la reproducción de la información sin que ello implique en ningún caso menoscabo del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Podrá además establecer tasas diferenciadas cuando la información sea solicitada para ser utilizada como parte de una actividad con fines de lucro o a esos fines, y podrá efectuar del pago cuando el pedido sea interpuesto por instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas como actividades declaradas de interés público o de interés social. Sin embargo, la certidumbre muestra que la transparencia es más invocada que puesta en práctica. Mediante la transparencia y el acceso a la información pública, los países de América Latina intentan mejorar el control social, reducir la corrupción, informar a los ciudadanos sobre las políticas y los programas gubernamentales, promover otros derechos humanos y mejorar la rendición de cuentas. De lo que estamos hablando es de una ley que le da poder a la gente y que permite que se abra el proceso, tipo de proceso alguno, al escrutinio, la vigilancia, y se critique a quien en un momento determinado esté al frente de la cosa pública. Contribuirá grandemente no solo a hacer más fuertes y transparentes nuestras instituciones, sino que implícitamente combatirá al mismo tiempo la tan renombrada corrupción, que cuando el gobierno surque su información al escrutinio y vigilancia pública, es más difícil que se presenten actos de corrupción. La corrupción
florece y tan solo florece cuando existe espacio para que se oculte.